Muy bien, todo muy Tempranito. bien. Sí, señor, sí, señor, más tempranito el día de hoy. Bueno, ¿cuáles son las novedades para este día martes? Bueno, ¿qué quería traer hoy, digamos, a la mesa? Quería hablar de Medio Oriente, Ujú. pero llevarlo capaz por una, digamos, arista que últimamente se ha dejado bastante de lado, que tiene que ver más con las cuestiones civiles y sociales de algunos países de Medio Oriente. Digamos, cuando pensamos en la región a día de hoy, lo primero que se nos viene a la cabeza es, bueno, el conflicto entre Israel y Palestina, la guerra o no, depende de los tecnicismos como muchos le quieren decir, guerra o intervención que está ocurriendo en Irán por parte de Estados Unidos, los acuerdos que está justamente todavía tramitando Trump con el término, digamos, alrededor del estrecho de Hormuz. Pero yo quería detenerme un segundo en dos países importantes en Medio Oriente, que uno es Afganistán Ujú. y otro es Irán. Ujú. Ambos son ejemplos grandes de cómo el islamismo se ha asentado en los territorios y ha eh, muy lentamente permeado toda cuestión social y política. Obviamente cuando nos debemos detenernos un segundo y pensar que el islamismo permea en las sociedades desde lo religioso y así también, digamos, termina copando, por así decirlo, los ámbitos políticos. Para pensar, hace unos días se hizo muy viral que en Afganistán se habían llevado adelante un par de nuevos decretos teocráticos. Hay que retrotraernos un poquito y recordar que en Afganistán en 2021 volvieron los talibanes al poder. Ujú. Sí, señor. Es decir, se genera una reconfiguración no solo del mapa regional, digamos, del Islam en Medio Oriente, sino que también significa que este cambio de administración, por así decirlo, también siempre va a repercutir en las formas en las que se vuelve a reorganizar, digamos, el Estado, las cuestiones políticas, también lo que tiene que ver la vida social en sí de los hombres y las mujeres, que es una diferencia que es importante trazar desde un inicio, ya que la mayoría de los decretos teocráticos, como les dicen, operan bajo justamente reorganizar cuáles son las libertades y los derechos a la educación, a la vida, a la libre circulación dentro del territorio, como también en general aspectos que viéndolo desde una mirada occidental nos parecen como, digamos, de convivencia básica en Medio Oriente operan, digamos, de una forma muy distinta. Me quería, digamos, detener un segundo en lo que tiene que ver con el decreto número 18, que este fue el que fue aprobado la semana pasada, que tiene una, por así decirlo, como si fuese una cláusula que fue la que desató de cierta manera una polémica internacional que tiene que ver con la nueva estipulación que se genera con el matrimonio infantil, que es una cuestión que se ha abordado mucho en Medio Oriente y ha sido o fuertemente criticado por Ujú. organismos internacionales, eh, porque justamente opera bajo la eliminación oficial de cualquier criterio de edad para la elegibilidad, digamos, Ujú. del matrimonio. Es decir, como ellos le dicen, bueno, contraer nupcias. Obviamente, previo a este decreto, estaba estipulado legalmente que el matrimonio podía efectuarse desde los 16 años Bien. entre un hombre y una mujer. Con este decreto se dice que exclusivamente la elegibilidad queda pactada entre lo que ellos dicen la llegada de la pubertad, lo cual generó revuelo internacional porque eso significa que estaría entre la edad de 9 a 13 años. Claro, muy O jovencita, sí, sea, sí. es no solo una reducción casi abismal, Ujú. sino que también representa una suerte de retracción, digamos, en lo que Y muchos... un dominio total sobre las mujeres, ¿no? exacto, un dominio total y también, digamos, una suerte de ataque a lo que Ujú. muchos hablan de derechos humanos. Claro. Y obviamente siempre los criterios para el matrimonio, y esto ocurre mucho en Medio Oriente, siempre
operan bajo lo que ellos llaman como la doctrina del silencio como consentimiento. Es decir, ellos dicen que el silencio de una niña, al alcanzar la pubertad, equivaldría al consentimiento para continuar esa unión matrimonial. Eso significa que hay no solo, como remarcás, un control total, sino que también una simetría ya muy marcada, que ya no solo distingue entre el género del hombre y la mujer, sino que también empieza a distinguir sobre las edades. Claro. Y hay otro componente que es un poco interesante, creo yo, para profundizar y entender también cómo aplica, o digamos, cómo se estructuran las lógicas de dominación dentro del Islam, y es que en Afganistán también existe, ¿cómo decirlo?, una cláusula que justamente va a operar bajo la idea de que si hay un pariente varón que concierta por contrato este matrimonio de una menor, este matrimonio también es plenamente válido. Es decir, existen de cierta manera muchos componentes para terminar legalizando un matrimonio. Claro. Es decir, como si ni siquiera que uno diría existen vacíos legales, porque esta ley tiene validez, digamos, legal completamente, y es una suerte también de legitimación a lo que empieza como práctica y se termina siendo regulación. Estamos hablando de algo impensado en muchos lugares del mundo, principalmente en toda nuestra región, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes con respecto a estas normativas? ¿Hay en la historia hay algo similar? En realidad es algo común en el Islam. Cuando se habla de matrimonio, se habla también como... muchos pensadores internacionales hablan de cómo en Medio Oriente el matrimonio se piensa como la primera forma de dominación sobre la mujer, así que siempre se ha llevado una suerte de avance y retroceso en esta materia. Obviamente cuando se han llevado adelante intervenciones por parte de occidentes, y se habla mucho de esto de cómo se interviene para, de cierta manera, instaurar un nuevo régimen que sea un poco más cercano a, una democratización o valores occidentales. Obviamente se generan avances en materia regulatoria, pero la realidad es que la región siempre ha tenido una problemática muy grande en términos de derechos humanos y derecho en sí de la mujer. Claro, claro. ¿Organismos internacionales qué observaciones van haciendo? Bueno, principalmente la ONU se pronunció luego de este decreto y principalmente no solo que ya ha hecho críticas históricas sobre qué ocurre con el matrimonio infantil en los países de Medio Oriente, ha hecho pie muy marcadamente en Afganistán y en Irán, justamente, que tienen regímenes un poco más estrictos sobre esto, pero se quiso detener en esta crítica, luego de este decreto, en lo que tiene que ver más con el silencio. Porque habla justamente de que la mujer, bajo los dominios del Islam, siempre queda muy alejada no solo de la formación política, que muchas veces es lo que a veces termina de romper esas barreras, por lo menos como lo conocemos desde las visiones occidentales, sino que también hace una crítica constante a cómo los sistemas educativos en Medio Oriente excluyen sistemáticamente a la mujer. Es decir, por ejemplo, en Afganistán la mujer no puede pasar el 6º grado de la escuela. Y esto también genera una suerte de aislamiento social, pero también cognitivo. Y de cierta manera habla de cómo el silencio no es consentimiento. La gran crítica de la ONU es esa, y cómo también operan justamente estas lógicas al interior del país, que al final del día solo se terminan profundizando. Es decir, el régimen talibán, cuando llegó en 2021 al poder, había llegado
con una suerte de discurso de que iban a ser un poco más moderados Claro. de lo que habían sido antes, y la verdad que por lo menos en estos casi 5 años que están en el poder, No está no han pasando. exacto, no han cumplido. Claro. Estamos hablando con Matías Panicia, analista internacional, de fundamentar aquí en los estudios de Alberto J. Lorente de AM 1330. Matías, recordar un sinnúmero, ¿no?, de restricciones que hay allí en torno a la cuestión de la circulación, el uso del velo, sumale ahora estos decretos. ¿Cómo está conformado el gobierno en Afganistán? Bueno, el gobierno en Afganistán, cuando empezamos en los talibanes, también tenemos que pensar, de cierta manera, en que la región de Medio Oriente, cuando pensamos en el islamismo, tenemos que tener en cuenta que existen dos grandes corrientes dentro del islamismo, que tienen que ver justamente con los sunitas y los chiitas. Por lo menos en el caso de Afganistán, la mayoría es sunita. Y esto habla justamente de un posicionamiento que ya de por sí tiene el país en torno a la religión del Islam y cuáles son, digamos, sus concepciones de su religión como tal. Es decir, chocan con la de otros países, como ocurre con Irán. Los talibanes, la verdad que al llegar al poder, primero tuvieron una suerte de discurso que tal vez los favorecía, porque volvían de nuevo a repensar la idea de, fuimos intervenidos por Occidente, el gobierno que había sido impuesto, como ellos dicen, no termina realmente respondiendo a los intereses del país. Entonces los talibanes, digamos, llegaban con un discurso un poco a favor de esa, digamos, un discurso bien oficialista a día de hoy de, primero el antiimperialismo, el antioccidentalismo, que no termina a veces de hacer pie en algunos sectores. Y en eso me quería detener un segundo porque me pareció muy interesante cuando estaba buscando, digamos, noticias, intentando buscar algunas fuentes. Y es que vos mencionabas antes sobre lo de la libre circulación dentro del territorio. Y yo, ¿por qué se me ocurrió hacer esta columna? Tenía que ver con que justamente ahora en redes sociales se han convertido en la única forma de visibilizar algunas cuestiones dentro del país, que los medios de comunicación del propio país obviamente dejan completamente de lado, y parece que el mundo también. Y es que hay una canción que se volvió viral, que se llama Burqa Blue, que es una banda femenina de Afganistán que se llama Burqa Band, que es una banda compuesta enteramente por mujeres, que alrededor de 2002-2003, es decir, esta banda y esta canción ya tiene más de 2 décadas, hacen una serie de críticas a lo que en ese momento estaba ocurriendo, digamos, en Afganistán. La situación de ese momento de Afganistán es bastante diferente a la de hoy, y diría que todavía se ha profundizado mucho más. La de hoy es más dura que la del 2002. Exacto. Cada vez peor. Creo que eso justamente es algo que se ha replicado mucho en Medio Oriente y responde más que nada no solo a las consecuencias locales al interior de cada estado, sino que también a que es una región tan convulsa, que está constantemente siendo atravesada por guerras, y digamos, este deterioro económico y político que tienen los regímenes, que o tienen que enfrentar una guerra o tienen que enfrentar lo que muchos llaman guerras subsidiarias en la región, es decir, cuando yo, como mandatario de un país, envío armamentos constantemente a países que son aliados, genera también una suerte de no solo descontento social, que no termina de ser canalizado de ninguna forma, porque son regímenes muy represivos, los islámicos, no solo con la opinión pública. Es decir, por ejemplo, en Irán, la mayoría de los últimos reglamentos punitivos, todos tienen que ver con la opinión pública. Es decir, no podés manifestarte, no podés hablar en portales públicos, digamos, sobre lo que está ocurriendo al interior del país. Las mujeres
cada vez pueden circular menos Ujú. solas, es decir, ahora tienen que salir solo con un hombre a la calle. Muchos hablan también sobre cómo las mujeres que pasan tiempo fuera de sus casas siempre los hacen con un hombre y muchas veces sus hijos no le reconocen la cara tampoco porque siempre deben llevar, bueno, depende cada uno de los países, pero es el burka, es el hijab, digamos, Ujú. estos atuendos tradicionales de la Claro. religión. Bueno, Matías, muy, muy completo como siempre, una situación impensada, ¿no? Para muchas regiones del mundo, pero que esto sucede en el ámbito internacional, Sí, principalmente como absolutamente. marcabas, ¿no? Afganistán, Irán, una situación que desde estos lares cuesta entender, cuesta comprender cómo se vive allí, ¿no? Sí, Así no, que, exactamente. ujú, Muy impensado desde Occidente. exactamente. Matías, muchísimas gracias, será hasta el martes que viene. Bien, muchas gracias. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis e información